La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Amables televidentes, bienvenidos a su programa Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. En estas semanas previas y específicamente desde el 25 de diciembre pasado, el Perú ha venido pasando por una serie de crisis en el ámbito político, jurídico, social, a raíz de algunas decisiones que fueron tomadas desde el gobierno central, específicamente con el tema del indulto. Y esto ha generado entonces no solamente el volver a considerar el valor de esta figura del indulto presidencial como parte de las facultades del primer mandatario de la República, sino también al mismo tiempo releer para actualizar los conceptos en materia de derechos humanos, que es el eje central en torno al cual ha girado precisamente el debate de la sentencia emitida contra el expresidente Alberto Fujimori, y que ha sido una de las principales causas por las cuales ese famoso indulto, que ya se venía especulando hace varios años atrás, no se daba, precisamente porque se consideraba que si es que la sentencia tenía, que no la tuvo, pero que si es que se le daba una interpretación desde el campo de los derechos humanos como una especie de barrera frente a las acciones por las cuales fue condenado este expresidente, y estos hechos fueron doctrinariamente al menos calificados como crímenes de lesa humanidad, es decir, un ataque contra los derechos humanos de ciertas personas. Entonces esto frenó cualquier intento en su momento de poder emitir ese indulto, que ya venía, reiteramos, especulándose desde hace por lo menos unos 2 gobiernos atrás. Y sin embargo, finalmente llegó por razones humanitarias bueno, estamos viviendo en este momento precisamente en este corsi a ricorsi, como dirían los italianos, idas y venidas, marchas y contramarchas, manifestaciones que ya sean expuestas desde los ámbitos contrarios de izquierdas o de derechas, finalmente todo termina recalando en el campo de los derechos humanos. Y uno de los conocedores más eximios en nuestra patria sobre este tema, que nunca va a dejar de ser definitivamente apasionante y al mismo tiempo también polémico por las diversas interpretaciones que se le pueden dar, es el invitado que tenemos con nosotros el día de hoy. Se trata del embajador Juan Álvarez Vita, a quien damos la más cordial bienvenida a Referente Jurídico. Bienvenido, embajador Juan Álvarez Vita. Ante todo quisiera agradecer muchísimo por esta entrevista, conversar sobre un tema muy querido para mí desde hace muchos años, como es la cuestión de los derechos humanos. Y creo que es un momento también sumamente oportuno para abordar, clarificar algunas cosas. Los derechos humanos suelen politizarse siempre, sí. Y cuando hay alguna incidencia pasajera o no pasajera, todo recae como si fuera una red donde todos los peces van a ir a caer ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, ahora estamos en un momento de
verdaderamente los ánimos están bastante caldeados. Bastante caldeados, sí, efectivamente. Antes de comenzar esta entrevista, yo quisiera introducir a nuestro invitado, que es un hombre ampliamente conocido a nivel del Estado peruano y por supuesto también de los círculos académicos y sociales más importantes del país. Pero quienes nos están siguiendo a través de las pantallas de televisión en este momento querrán conocer algo más sobre la trayectoria de Juan Álvarez Vita, que tiene un extensísimo currículum. No exagero si es que manifiesto de que este tiene más o menos un volumen de este tamaño, pero de él extraemos una pequeñísima síntesis para los efectos de la presentación. Juan Álvarez Vita, quien ha sido hasta poco más de un año atrás director general de Derechos Humanos, cargo que ha ejercido en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú de una manera bastante exitosa, por lo que comentaremos más adelante. Es embajador de carrera en el Servicio Diplomático de la República. Además también es lingüista e historiador. Estudió Derecho e Historia en las universidades de San Marcos, de Lima y en la Pontificia Católica del Perú. Asimismo también ha estudiado diplomacia en las academias diplomáticas del Perú y de Austria. Tiene grados de maestría y doctor calificados con summa cum laude, que es el máximo honor que se puede alcanzar en el ámbito académico tras la sustentación y defensa de las tesis de posgrado. Como diplomático ha representado al Perú en Argentina, Hungría, Austria, Suiza. En las Naciones Unidas ha estado él en Viena, en Ginebra y también en Nueva York. En la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, con sede en Montevideo, en Costa Rica, Cuba, Indonesia, Timor Oriental, y fue el primer embajador que el Perú acreditó ante la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, la ASEAN. Tiene una vasta trayectoria en derechos humanos, ha sido presidente de la delegación del Perú ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A título personal ha integrado además el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano importantísimo de la ONU, encargado de supervisar esos derechos humanos. Es profesor universitario en el Perú y en la Universidad de Derechos Humanos de Ginebra, en Suiza, en la que integra su consejo científico. Autor de 12 libros de carácter histórico, jurídico, lingüístico, de los cuales cabe destacar su famoso diccionario de peruanismos, el cual tuve el honor de recibir como obsequio de manos precisamente de nuestro invitado hace algunos años atrás, y que dicho sea de paso es el más completo que se encuentra en el Perú. El habla castellana del Perú es otro título de los textos publicados por nuestro invitado, coeditado por la Academia Peruana de la Lengua y la Universidad Alas Peruanas. Nuestro país le ha conferido la más alta distinción que puede otorgar a nivel del Estado peruano, la Orden El Sol del Perú. Ha recibido también distinciones de otros países y actualmente, entre otros cargos, ocupa el de vicepresidente de la Comisión hacia el Bicentenario, que se va preparando precisamente para la celebración el próximo año 2021. Con Juan Álvarez Vita, además debo decirlo, he tenido el honor de trabajar en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuando él ocupó el cargo, y muy exitosamente debo decirlo, de director general de Derechos Humanos, tiempo durante el cual realizamos los famosos diálogos regionales por los derechos humanos, que mapeó por primera vez al país entero para conocer el estado actual de promoción, goce, disfrute y defensa de los derechos fundamentales en cada una de las regiones, tarea titánica que realizamos precisamente con el apoyo fundamental y decidido, como muestra del compromiso que tiene Juan Álvarez Vita con el tema de derechos humanos, y esto nos permitió identificar en 12 de las 24 regiones cómo se encontraba viviendo el país a nivel del uso, goce, disfrute y promoción
de los derechos humanos, tarea bastante interesante, ante otros trabajos que también realizamos de manera bastante exitosa y que han contribuido para el beneficio de nuestro país. Juan, de verdad es un honor tenerte aquí en el programa. Como jurista y además como persona y como amigo, yo siempre expreso mi admiración por ti y por tu trabajo. Ingresando al tema ya que nos convoca el día de hoy, quisiéramos a estas alturas de la evolución social y jurídica que estamos viviendo, no solamente en el Perú, sino también en el orbe, en el mundo entero, ¿qué son los derechos humanos hoy, en este año 2018? ¿Cómo concebir a los derechos humanos después de estos largos siglos de gestación de esta idea que ha venido precisamente a configurarse como un instrumento fundamental para garantizar el bien de las personas? Muy bien. Ante todo me voy a dirigir al público que nos está viendo en estos momentos, porque no sería cortés de mi parte señalar que para mí también fue una enorme satisfacción haber trabajado contigo, haber estado en el Ministerio de Justicia y viajando muchas veces por todo el Perú. Y así pude apreciar no solamente a un abogado aquilatado, sino a un verdadero humanista, que cada cierto tiempo que editaba algún trabajo suyo sobre temas filosóficos y de diferentes materias, daba ocasión para un diálogo realmente siempre muy bonito. Muchas gracias, Juan. No significa que hayamos tenido siempre una plenitud en lo que a coincidencias puede referirse, pero yo creo que eso es lo más interesante. Exacto, la dialéctica. Así es. Exacto. Así que, terminado este minuto de agradecimiento por esta invitación también que me has hecho aquí. Honor que me hace, Juan. Quisiera decirte que precisamente en este año van a ser 70 años de la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. De aquel 10 de diciembre del 49. Ah, sí, del 48. Ah, perdón, estoy equivocando un año. Sí. Sí. En este tiempo ha habido una revolución enorme en la misma concepción de lo que los derechos humanos son. Pero cuando se pide una definición, yo recuerdo que una vez dictando clases en la Universidad de Lima, un alumno me dijo, si usted no da una definición de lo que son los derechos humanos, los alumnos van a decir que usted es un mal profesor, porque lo primero que se pide es una definición. Y a pesar de que han pasado muchos años de esa clase, el panorama internacional es que no hay una definición. Por lo menos única, ¿no? No. Son tantos los componentes, ¿no? La fundación, el fundamento mismo que los derechos humanos tienen, que es la dignidad que el ser humano tiene por el hecho de ser humano. Que si no se recurre a la filosofía, ¿no? Para poder buscar una fundamentación, pero ningún tratadista ha llegado a dar una definición que sea satisfactoria. Que sea acabada. Por eso es que no existe ningún tratado internacional que haga una definición de lo que son los derechos humanos. Esto es muy interesante porque todos los tratados internacionales, así como las leyes internas, tienen una parte que es el fundamento, ¿no? Sin embargo, en el marco de los derechos humanos eso no existe. Sí. Tenemos que considerar que cuando las Naciones Unidas redactaron y aprobaron la famosa Declaración Universal de Derechos Humanos, tampoco se pudo llegar a una definición. Ahí la cuestión de en qué momento se han generado los derechos humanos no tiene todavía una respuesta. Ahí surgió un debate entre gente que creía en Dios y otros que no creían en Dios. Era la época de la Guerra Fría, la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética y todos los países que conformaban ese círculo. Entonces, lo cierto es que los debates
continúan hasta el día de hoy. Sí. Ahora, históricamente es claro que los derechos humanos no es una creación del siglo XX, a pesar de que, como tú muy bien lo has señalado, cuando se daban estos debates en la entonces Liga de las Naciones, luego convertida en la Organización de las Naciones Unidas, teníamos al bloque encabezado por los Estados Unidos, llamado capitalista en aquel entonces, y el otro bloque que estaba presidido por la ya desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus países satélites con el Pacto de Varsovia, ¿no? Dos mundos que se enfrentaban con sus visiones filosóficas, sociológicas y antropológicas. Estados Unidos, que defendía la dignidad de la persona como sujeto, como individuo. El bloque socialista más bien hablaba de un sentido comunitario, socialista, de mayor importancia y trascendencia frente al individuo, que quedaba atomizado y minimizado frente a ese gran bloque. Estas discusiones en realidad vienen a ser una suerte del el sumum final tras la Segunda Guerra Mundial de lo que ya había ido gestándose a nivel filosófico en años previos, donde podemos encontrar momentos históricos que a modo de hitos van generando estas ideas, van configurando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, en la Revolución, las ideas humanistas de Voltaire, Rousseau, Diderot, etc. Yo quisiera que conversemos sobre ese tema de la evolución histórica de los derechos humanos en el siguiente bloque, porque ahora, si me permites, vamos a hacer el primer corte comercial. ¿Correcto? Entonces vamos a dejar ahí el tema. No se vayan, estamos conversando sobre derechos humanos con el embajador Juan Álvarez Evita. Ya regresamos.